El desastre de Cobalto 60, una tragedia olvidada pero latente. En lo profundo del norte de México, una sombra invisible se cernía sobre Ciudad Juárez. Pocos saben que años antes del desastre de Chernobyl, México fue escenario de uno de los mayores desastres nucleares en la historia del continente. No hubo explosiones ni evacuaciones masivas, pero la amenaza silenciosa del Cobalto 60 se esparció por el país, dejando una huella de devastación y muerte. Hoy el número exacto de víctimas es un enigma, oculto tras los velos del silencio gubernamental. Esto es el oscuro capítulo de una tragedia que, aunque afecta a miles, pocos lo recuerdan. En 1977, el Centro Médico de Especialidades S.A. de Ciudad Juárez adquirió en secreto una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60, un material altamente radioactivo, con la intención de atraer pacientes de cáncer que buscaban tratamiento en Estados Unidos. Decidió evadir el complejo proceso de importación, trayendo la máquina de contrabando. Sin embargo, en México no había expertos para manejar el equipo, así que lo abandonaron en un almacén, ignorando el monstruo que acababan de encerrar. 6 años después, el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo, un humilde empleado de intendencia, encontró aquella máquina olvidada. Sin saberlo, Vicente estaba a punto de desatar una catástrofe, pensando que podría sacar provecho vendiéndola como chatarra. Con la aprobación de su jefe, comenzó a desmantelarla a martillazos junto a su compañero. Horas más tarde lograron abrir el cabezal de 10 kilos, liberando sin saberlo la mortífera radiación. Lo primero que notaron fue un cilindro que brillaba con un inquietante resplandor azul. Un extraño sabor metálico invadió sus bocas y el calor se volvió insoportable, a pesar de la fresca noche que lo rodeaba. Pero ignoraron las señales y sin detenerse subieron la máquina a su camioneta Datsun, listos para venderla en el Yonke Phoenix, un depósito de chatarra. Durante el trayecto, pequeñas esferas de cobalto 60 se esparcieron por las calles de Ciudad Juárez, sembrando muerte sin que nadie lo supiera. La camioneta de Vicente emanaba una radiación tan alta que equivalía a 20,000 radiografías. 3 meses permaneció estacionado frente a su casa en la colonia Buenavista, irradiando sin cesar. Mientras tanto, en el Yonke Phoenix, los gránulos radioactivos contaminaron toneladas de chatarra, que luego se vendieron y se utilizaron para fabricar varillas de construcción y bases para mesa. Así, sin que nadie se diera cuenta, el cobalto 60 se infiltró en hogares y edificios de todo México e incluso de Estados Unidos. El desastre alcanzó niveles internacionales cuando un camión cargado con varillas radioactivas pasó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, activando las alarmas de radiación. La alerta desató una investigación que rápidamente condujo a Ciudad Juárez, y la verdad que las autoridades mexicanas desconocían o no querían admitir. Una vez se identificó el origen de la radiación, las autoridades mexicanas y estadounidenses intentaron detener la distribución de los materiales contaminados, pero ya era tarde. La mayoría ya había sido vendida y utilizada. La camioneta de Vicente, al ser finalmente localizada, emitía niveles de radiación superiores a los que enfrentaron los trabajadores en la planta de Chernóbil. Decenas de sus vecinos sufrieron quemaduras en los pies y daños a su salud. Con el tiempo resultaron fatales. En Estados Unidos lograron recuperar el 90% del material contaminado, mientras que en México 180 trabajadores fueron enviados a recoger los gránulos de cobalto 60 sin el equipo de protección adecuado. Ellos también quedaron marcados por la radiación. Tras 9 meses de búsqueda, se recolectaron 20,000 toneladas de material contaminado en Chihuahua.
Sin otra opción, el gobierno construyó un cementerio radioactivo en las dunas de Samalayuca, ignorando que de allí se extraía el agua para la ciudad Juárez, contaminando una fuente vital. Aún hoy, el número exacto de personas afectadas es desconocido, oculto en expedientes clasificados. El desastre de Cobalto 60 fue una tragedia silenciada, una sombra que sigue acechándonos. Vicente Sotelo, el hombre que desencadenó este infierno sin saberlo, reportó solo malestares leves al principio que desaparecieron con el tiempo, pero después de aquel incidente su rastro se desvaneció, nunca más se supo de él. Al final, lo más perturbador de esta historia no es el desastre en sí, sino el manto de olvido que lo cubre. Un hombre que en su búsqueda por unos pesos sin querer desató una cadena de tragedias y destrucción. Pero la verdadera tragedia es que décadas después el peligro sigue latente, en las casas, en las calles, en el recuerdo de aquellos que estuvieron expuestos, y mientras tanto el silencio se mantiene, las víctimas invisibles continúan acumulándose en un desastre que, aunque olvidado, nunca terminó.